La próxima conferencia lleva por título Ejes pedagógicos para una didáctica integradora de conocimientos. El expositor invitado es el profesor Alfredo Hernando Calvo, oriundo de Burgos, aunque actual residente de la ciudad de Madrid. Y cuando les lea el currículum van a quedar impresionados en relación al joven profesor que tenemos todos delante y que estamos deseando escuchar. Alfredo Calvo tiene un diploma de estudios avanzados en filosofía hispánica en la especialidad de didáctica. Es máster en profesorado de la enseñanza del español como lengua extranjera de la Universidad Complutense de Madrid. Además, es especialista universitario en TIC, recursos y herramientas para el profesorado de la Universidad Pontificia de Comillas. Tiene además un certificado de aptitud pedagógica de la Universidad Complutense de Madrid. Es licenciado en Psicología en la especialidad social y educativa de la Universidad Pontificia de Salamanca. Se ocupa particularmente de la redacción y es jefe de redacción de la revista Educadores, un espacio de ideas y proyectos educativos de su país, y trabaja particularmente en la esfera de las escuelas católicas. En ese sentido, su labor gira alrededor de la asesoría, de la gestión, de la innovación, de la renovación en las propuestas, teniendo en cuenta las necesidades de las distintas escuelas que consultan a esa asesoría. Y es, por lo tanto, asesor del Departamento de Innovación Pedagógica de la asociación que él me contaba, en una especie de paralelismo con AUDEC, sería la asociación que integran los colegios católicos de España. Y si bien no es uruguayo, como dijo Adriana, es de Burgos, ya lo podemos considerar uruguayo porque vino ayer, comió chivito y se bañó en la playa Positos. Y entre los planes ese está, y entre los planes vamos a ver quién lo acompaña, está en ir a las llamadas, porque se eligió el fin de semana perfecto. Y yo le estoy contando algo de fútbol, cuál es el mejor equipo, pero eso después hablamos. No. Buenas tardes. La verdad que lo primero que quiero hacer es pedir un aplauso para los presentadores, porque no les hemos dado un aplauso desde que ha empezado la jornada. Y son los mejores que he tenido en mucho tiempo. Son muy buenos. Muchas gracias. Vamos a estar durante 3 sesiones trabajando sobre didáctica integradora, ¿vale? Vamos a ver ejes, vamos a ver didáctica, vamos a ver aportes. Yo lo primero que quiero hacer es dar las gracias a AUDEC por poder estar aquí, por haber elegido este fin de semana, porque ustedes estén aquí ahora mismo. Esto es muy importante, que haya 1.200 personas dispuestas a llevarse algo de aquí, no tanto lo que yo diga, sino lo que van a construir juntos en los diálogos y cada uno solo, en su mente. Eso es lo más importante. Porque empezando desde la humildad, que es algo que hemos aprendido del padre Javier, yo les voy a ser humildes. Ustedes tienen casi todos mucha más experiencia que yo. Eso es innegable. No va a hacer un milagro que yo ya me haya bañado en la playa del Posito ayer, no va a hacer ningún milagro. Es decir, tienen más experiencia. Pero no importa tanto la experiencia que tengamos, la experiencia que tenga yo ahora, la experiencia que tengan ustedes, no se trata de la experiencia, no se trata del saber, tampoco se trata de las líneas que tengan los currículums. Se trata más bien de que durante estos 3 momentos aquí tiene que pasar algo. Tienen que llevarse algo. ¿De acuerdo? Entonces, me gustaría que del momento que empezamos ahora a mañana, es ahí cuando vamos a ver qué es lo que aprendemos, vamos a ver qué es lo que pasa. No pierdan la perspectiva
de que lo que les voy a decir yo no es tanto, quizás hay cosas que ya las sabían, pero lo importante no es tanto lo que ya saben, sino qué van a hacer con todo esto cuando empiece este curso. Esto es una idea muy importante que quiero que se queden con ella en todo momento que me están escuchando a mí y que van escuchando. ¿Qué van a cambiar? ¿Qué van a hacer? La acción. Hay mucha literatura, hay muchos libros, hay muchas cosas. Yo les voy a contar muchas cosas. Incluso les he dejado otras muchas cosas colgadas, ahora se lo explico dónde, y lo tienen todo. Pero lo importante es qué voy a hacer yo como profesor, qué voy a hacer yo con mi claustro, con mi equipo de profesores, qué voy a hacer yo como director, que no estaba haciendo antes de venir estos 2 días. ¿De acuerdo? ¿Qué voy a mejorar? Cada uno tiene su propio punto. Y esto es lo que quiero, con los ojos con los que quiero que miren los 2 días que les quedan por delante. Les he dicho que les he dejado todo el material. Se ve así como medio borroso, pero lo ponemos ahora. Yo estoy siempre en Twitter, Alfredo Hernando para los tuiteros. A partir de ahí podemos comunicarnos, podemos tener conversaciones. ¿De acuerdo? Entonces, con el pajarito azul, Alfredo Hernando. Y hay un blog desde donde el trabajo, desde donde reflexiono, desde donde llevo las experiencias de muchos centros educativos, porque muchas veces lo que somos no somos realmente nosotros únicos, ni innovadores, ni transformadores, ni renovadores, sino que algunas veces simplemente somos altavoces. Yo ahora mismo soy un comunicador que tiene una experiencia de una serie de cosas, pero que va a comunicar otras muchas cosas que están pasando en el mundo, y entonces yo en este momento me convierto en un altavoz, que tengo que hacer lo posible para que cambie algo de lo que estaban pensando. Entonces, en Pedagogía de la Innovación, todo seguido, pedagogiadelainnovación.blogspot.com, desde donde estoy trabajando, ahí ya tienen las presentaciones, los vídeos, se pueden descargar las presentaciones, los vídeos están colgados en YouTube, por lo tanto, lo importante no es volverse loco con la presentación, sino tener la mente abierta, incluso los que están hablando, para poder recoger todo lo que va a pasar. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar con una idea muy sencilla. Vamos a hacer una señal de puente. O sea, esto es una señal de puente, porque vamos a hacer un puente. Es muy importante que en una conferencia a las 3 de la tarde, si alguien se queda dormido, dé cabeceos de afirmación. O sea, sí, porque ya el que se queda dormido así, ya es terrible. Entonces, por favor, si alguien se queda dormido, que por lo menos sean cabeceos afirmativos, ¿de acuerdo? Yo estoy acostumbrado porque vengo de España, entonces esta hora es cabeceo afirmativo español, no pasa nada. Vamos a hacer una cosa, vamos a trabajar sobre didáctica integradora. Entonces quiero que agarren un papel que van a necesitar tener para cuando acabemos esta primera conferencia, y quiero que escriban lo siguiente, cada uno su papel. Si le copia al de al lado, que le copie pero con sus propias palabras. Podéis copiaros, pero que cada uno le copie al otro con sus propias palabras. Entonces, en ese papel, muy sencillo y muy rápido, ¿vale? Sin pensar, rápido, sencillo. Vamos a escribir las 3 primeras ideas que me vienen a la mente cuando yo pienso en didáctica integradora. Dejo 30 segundos. 3 ideas que me vienen a la mente cuando yo pienso en didáctica integradora. Los de la fila naranja están súper trabajadores. Tres ideas, 1, 2 y 3, didáctica integradora. Muy bien, ahora 2 preguntas. 2 preguntas que me vienen a la mente cuando yo pienso en la palabra, en los términos didáctica integradora. 2 preguntas. Dirá uno, a mí no se me ocurre nada. Bueno, ¿por qué no se te ocurre nada y estás aquí sentado? Esa puede ser una pregunta. 2 preguntas.
Y ahora la última cosa. Vamos a componer una metáfora, muy sencillo. Solo les voy a pedir que digan, la didáctica integradora es el mar, porque es densa, profunda, tiene un oleaje terrible, pero a veces puede ser suave. La didáctica integradora es un pomelo, porque. La didáctica integradora es un auto, porque. La didáctica integradora es... Y 3 características, pero con una metáfora, con otro objeto, con otra cualidad, con otra cosa, con un paisaje, con un ordenador, con... ¿Qué les sugiere? Hay algunos poetas que ya han escrito 3 líneas, no pasa nada. El compañero de al lado le está mirando de reojo, no pasa nada. Todos tenemos vicios, algunos son poetas, no pasa nada, esto es así. ¿Ya lo tienen? Venga, quien ya lo tenga, que levante la mano. Venga, ánimo. 10 segundos. No puedo estar en Uruguay mandando a hacer una metáfora y que haya tan pocas manos levantadas. Bueno, tiempo, de acuerdo. Vamos a empezar. Guarden este papel para luego, que lo volveremos a usar. Ahora déjenlo ahí y luego volveremos a él, ¿de acuerdo? Les voy a invitar a darse un buen zambullido, no sé cómo lo llaman acá, un zambullido. Tengo 2 problemas, ¿vale? El primero es menos serio que el segundo. El primero es que yo no hablo tan lindo como ustedes. Entonces, si hay alguien que en algún momento no me entiende algunas cosas, simplemente que levante la mano, ¿de acuerdo? Porque solo hay otra gente que no habla tan lindo en español como en Sudamérica, que son los castellanos. Después de los españoles, los castellanos. Yo soy español y soy castellano. Entonces, si hablo seco, no es que esté enfadado, es que soy así, ¿vale? Entonces, y el segundo es que tengo un poco la garganta irritada, ¿vale? Entonces, beberé agua, pero no se asusten, que estoy bien, ¿vale? Voy a invitarles a darles un último zambullido antes de que empiecen las clases, ¿vale? Vamos a saltar desde lo que se entiende por una didáctica integradora, que me parece interesante que veamos lo que es una didáctica integradora, para situar luego pues estas 5 preguntas, ¿no? Me interesa saber qué hace una escuela o cómo es una escuela que tiene una didáctica integradora, porque este es el fondo de la cuestión. Es decir, bueno, una didáctica integradora sí, pero ¿cómo es la escuela que está trabajando una didáctica integradora? Vamos a ver cuáles son esos ejes pedagógicos, vamos a ver cómo es esta didáctica integradora de todas las personas y de otras cosas, porque vamos a ver qué entendemos por didáctica integradora, y finalmente qué puede aportar el centro y qué puede aportar cada educador, ¿vale? Como yo cuento con estos 3 espacios, pues sé que voy a ir regateando tiempo en un espacio y en el otro, ¿vale? Pero sí, trataré de ser claro de cuándo empiezo y cuándo acabo. Como sé que aparecerán preguntas y yo estoy aquí mañana, cuando acabe la intervención, si alguien a lo largo del día tiene alguna pregunta, simplemente con que la escriba en un papel y la traiga aquí, o la deje aquí en la primera fila a nuestros queridos presentadores, yo esta noche me las llevo y mañana pues hago aclaraciones o cuestiones. ¿De acuerdo? Así que si tenéis preguntas, simplemente las anotáis en un papel y mañana, cuando vuelva a intervenir, pues podemos tratar cuestiones que hayan salido. Muy bien, pues la verdad es que la primera vez que me puse en contacto con Marcelo, al que estoy muy agradecido por la confianza de estar aquí, pues me dijo, oye, es un tema de la didáctica. Es una cuestión de la didáctica, es una jornada sobre la didáctica. Yo dije, muy bien, bueno, pues la didáctica. Y entonces luego me dijo, no, luego leí en la página web didáctica integradora.
Y tuvimos una serie de emails ahí mandándonos uno al otro porque yo decía, bueno, no sé qué será esto de la didáctica integradora, porque las palabras vamos a ver que a veces engañan un poco. Y entonces yo vengo desde octubre pensando, ¿qué es una didáctica integradora? Yo sé que la didáctica es, de alguna forma, pues la herramienta, es una disciplina que agrupa un conjunto de herramientas que favorecen el aprendizaje. Digamos que si yo fuera un enseñante, la didáctica sería mi cinturón de herramientas, que no está compuesto de una sola cosa, sino que está compuesta de muchas. Y busqué en el diccionario, didáctica, y busqué integradora, porque ya no queremos cualquier didáctica, queremos una didáctica integradora. Y yo entiendo que si queremos una didáctica integradora es porque de alguna forma hay quien siente que la didáctica que tiene ahora es desintegradora. Algunos quisieran tener una didáctica integradora para desintegrar a algunos del aula, eso lo entiendo. No me refiero a esa didáctica desintegradora en concreto, sino que parece que hay una didáctica que no es conciliadora, como dice ahí. Esa es una didáctica que no recoge todos los elementos ni las propuestas de algo. Y entonces, yo pensando en esta idea de una didáctica integradora, yo estaba allí pasando frío en Europa con la ola siberiana, por eso voy tan abrigado, y entonces paseando en un momento determinado por Viena. En Viena hacía muchísimo frío, hacía de mínima menos 18, no estoy exagerando aunque soy español, de mínima menos 18 y de máxima, que eso era peor, de máxima había menos 5, entonces era una máxima demoledora. Entonces estábamos paseando por el Danubio y entonces yo iba pensando sobre una didáctica integradora. Y entonces me encontré delante de mí un grafiti de un pez que se ve ahí detrás. Se ve un poco como la cola del pez, ¿verdad? Y entonces yo pensé que de alguna manera, mirándolo, dije, mira acá, este pez está desintegrado. Porque no estaba integrado. El pez está como partido, como desintegrado. No es un pez que está integrado. Y entonces pensé, ¿cuántas veces enseñamos cosas desintegradas? Y dije, ¿pero en qué sentido? Y entonces empecé a pensar, una didáctica integradora. Vale, integradora del conocimiento, pero el conocimiento se hace, el conocimiento no se da. El conocimiento no se puede regalar. Yo no os puedo regalar ningún conocimiento a no ser que vosotros hagáis algo con él. Por eso para mí es tan importante la idea de que vayáis a la acción. Yo no puedo regalaros ningún conocimiento, porque se cierra. El trabajo está en vosotros. El trabajo está en la persona que aprende. Fijaos que el verbo aprender no requiere del verbo enseñar. Uno puede aprender donde quiera, como quiera, con quien quiera, solo, con compañeros, en la calle, dentro, formal, no formal. Pero el que enseña siempre requiere a alguien que aprenda, porque si el que enseña no tiene a nadie que aprenda, no está enseñando. Entonces, un verbo es dependiente y el otro no. Aprender es independiente y enseñar es un verbo dependiente. Y nosotros estamos focalizados en el enseñar, que es dependiente. Y ahí es donde empieza la primera desintegración. Pero yo me di cuenta de que, vale, no solo queríamos integrar conocimientos, y es que estábamos dando, como este pez, estábamos dando información desintegrada. Uno abre los temarios de los libros de textos, que no me oigan los stands de fuera, aquello está desintegrado. Está desintegrado, está parcializado. Y además está parcializado en base a una serie de materias que, bueno, ahí están. Y la pregunta es, ¿y por qué parcializamos la información? Si en la vida real no está parcializada. Y entonces luego me puse a pensar también que, además, una didáctica desintegradora no está integrando todas las dimensiones de la persona. Antes lo ha dicho el padre Javier también muy bien. Oye, puede ser muy inteligente, saber mucho de algo, y en cambio puede ser malísimo, puede ser terrible. Entonces en España hace tiempo que apareció una persona que tenía debajo de su casa, en los barrios más pobres, lleno de cemento, miles de billetes de 500 euros en bolsas de plástico, pero miles, en un garaje. Tenía todo un tramado por detrás. Era una persona muy inteligente en un ámbito, pero no era una persona completa. Y nosotros muchas veces desintegramos. Nos interesa mucho la lengua, la matemática, y desintegramos la persona, desintegramos las dimensiones de la persona. Y luego también las personas. Una didáctica integradora no solo integra toda la información, integra a toda la persona, sino que una didáctica integradora tendría que integrar a todas las personas, ¿no? ¿Cómo voy a construir una didáctica integradora de conocimientos si no integro a todas las personas que están conmigo en el aula, con sus diferencias, con quienes tenemos delante? Y además,
ya me puse a pensar y me di cuenta, claro, es que además hasta los espacios de la escuela están desintegrados, es decir, no están conciliados, están segmentados. Uno concibe la escuela así, segmentada. Tiene que estar dividida de una manera, con unos grupos, de una forma determinada, y luego nosotros queremos conseguir la paradoja, que es conseguir integrar conocimientos en una estructura física desintegrada. ¿Me seguís por ahora, verdad? Sí, hay uno que ha dado cabeceos de que sí. Sigue así, que estamos por el buen camino. Y luego me di cuenta además que esto es evidente, que es que además está desintegrada de la vida real. O sea, este graffiti del pez me había dicho un montón de cosas sobre las fotos de pez que yo muchas veces enseñaba en el colegio y decía, mira, este pez, las partes del pez, y yo miraba este graffiti y decía, este graffiti está tan desintegrado como la foto del pez que yo enseñaba, porque este pez no tiene nada que ver con la vida real. De alguna forma este pez no es la vida real. Y a veces separamos lo que está pasando en la vida real y desintegramos los conocimientos. Y entonces pasé de pensar que la clave no estaba tanto en mirar una didáctica integradora de conocimientos, sino pensar en una escuela integradora. En una escuela integradora de la información, integradora de las personas, integradora de las dimensiones de la persona, de los espacios, integradora de la vida real. Integradora incluso no solo de las personas que están ahí delante, sino de las que supuestamente nos ponemos aquí. De los educadores, que a veces también trabajamos desintegrados, ¿no? Entonces, empecé a pensar sobre la escuela, una escuela integradora. Y entonces me pasó algo que quiero compartir con vosotros ahora mismo, pero que no quiero compartirlo, quiero que lo viváis. Por favor, tomaos un minuto. Me vais a decir, este gallego está loco. No. Tomaos un minuto, ¿vale? Por favor, hacedlo, ¿vale? Para cada uno en su cuaderno dibujar un extraterrestre. Por favor, dibujad un extraterrestre. Alguno dirá, no quiero, esto no tiene sentido. No, por favor, dibuja tu extraterrestre. Piensa en un extraterrestre, dibújalo. Un extraterrestre, pues un extraterrestre. De andar por casa, tampoco os compliquéis. Extraterrestre normalito. Vale, ahora por favor, todos aquellos, levantad la mano todos aquellos que le hayáis puesto a vuestro extraterrestre patas, piernas. Muy bien, una amplia mayoría, muy bien. Levantad la mano los que le habéis puesto cabeza. Bien, yo os voy a enseñar el mío para que digáis que participo, ¿no? Porque no os lo he querido enseñar antes por si acaso, digo, no sea que me copiéis. Aquellos que le han puesto ojos al extraterrestre. Vale. Aquellos que le han puesto antenas. Bueno. Ahora, levantad la mano los que le han puesto brazos. Muy bien, todos. Ahora, levantad la mano los que han visto un extraterrestre. Bueno. Solo ha habido una persona que ha visto un extraterrestre. Los demás, ¿por qué habéis dibujado un extraterrestre? De lo que ya habíais podido comparar. De lo que tenéis en vuestra cabeza que es un extraterrestre. Y me ha venido al pelo lo que ha dicho el padre Javier esta mañana, cuando ha dicho, ¿qué es un ser humano? ¿Cuántas definiciones se necesitan para definir a un ser humano? Dice, hasta 9 nosotros estuvimos trabajando. Yo digo, ¿por qué habéis dibujado el extraterrestre si no habéis visto ninguno? Ahora, ¿qué es una escuela integradora? Me pasó esto. Yo dije, ¿dónde encuentro yo una escuela integradora? ¿Cómo construyo yo? ¿Cómo ayudo yo a razonar cómo habría que construir una escuela integradora? Y esto es lo que quiero dejaros claro.
muchas de las cosas que vais a oír no tienen por qué estar de acuerdo con vuestros criterios. Ojalá no estén de acuerdo, porque si vais a esperar estar sentados aquí para que yo os diga lo que ya sabéis y lo que ya estáis haciendo y las cosas que creéis que tienen que ser como son, saldréis igual que habéis entrado. Y eso no puede ser aprendizaje nunca. Estáis dibujando un extraterrestre en base al concepto de extraterrestre. ¿Cómo es una escuela integradora? Y aquí hay una frase bonita que me encanta, y es que el mapa no es el territorio. Nosotros tenemos palabras, tenemos la palabra escuela. Y en las sociedades modernas hemos dibujado una escuela. La escuela tiene que ser de un modo, tiene que tener un aula, tiene que tener estas aulas, tiene que tener estos grupos, tiene que tener estas materias. Los países llegan a un acuerdo sobre cómo tienen que ser esas escuelas y esas aulas, sobre cómo tienen que ser los horarios. Y los profesores nos metemos ahí y nadie se pregunta ¿y por qué? Si yo tengo una escuela desintegradora y lo sé, que no integra a las personas, que no integra la información, ¿por qué tengo que tener la escuela así montada? Y entonces, bueno, queremos pensar en otra cosa diferente, pero nos cuesta, nos cuesta. Y además a la escuela le pasa otra cosa. Por eso es tan importante creer, decían antes, en otro mundo posible. Es decir, la escuela no lo va a resolver todo, pero otra escuela es posible. Otra escuela es posible. Si yo quiero construir una escuela integradora, de una didáctica integradora, tengo que construir otra escuela con cosas que quizás no estoy haciendo ahora. Y es que la escuela, además, como institución, tiene una característica que le hace única, que no tiene ninguna otra institución de ningún tipo. Vamos a ver si me la sabéis decir viendo este vídeo. Bueno, no hace falta saber finlandés para poder leer lo que pone al final del vídeo, ¿no? Es decir, uno podría pensar, bueno, todo empieza en la escuela, todo pasa por la escuela, el futuro siempre pasa por la escuela. El próximo descubridor de la vacuna contra el cáncer va a una escuela hoy. Los próximos bestsellers de literatura van a una escuela. Los próximos presidentes de gobierno volverán a una escuela, algunos, si quieren, ¿no? Los míos también. Ojalá hubieran estado más en la escuela, ¿no? Es decir, todo lo que pasa en el futuro pasa en la escuela. La escuela es la única institución que está siempre mirando de cara al futuro, porque los alumnos que entren por primera vez en la escuela este año, en el 2012, no la van a abandonar hasta el 2025. Entonces, lo que les está esperando es un mundo muy diferente. Y nosotros seguimos con la escuela desintegradora, la escuela burbuja. Es una escuela que hemos creado, es decir, que no integra información, que no integra espacios, que no integra a las personas. Y entonces antes se ha comentado también esta mañana, es decir, queda claro que los tiempos cambian, han cambiado, fíjate, han cambiado los hospitales. Yo no iría a un hospital donde me dijeran, no, aquí no funcionamos con anestesia. Eso es una cosa moderna que no da buenos resultados. En cambio, a un educador le cuestionan todo. Todo el mundo le cuestiona todo. Tú no tienes el criterio. Es decir, si yo fuese a una escuela y diría, ¿por qué no usas eso? Es decir, no, pero eso es una cosa moderna, es que no sé si va a funcionar. Pero ¿cómo que no? Si hay investigaciones que lo dicen. ¿Cómo que no? ¿Por qué no lo quieres cambiar? ¿Por qué no cambiamos hacia una escuela integradora? Imaginaos realmente que eso pasara con los médicos, que nada cambiaría. No tendríamos nadie enfermedades, nadie querría entrar a un hospital nunca. Con las bibliotecas, todas las instituciones han ido cambiando. ¿Qué le ha pasado a la escuela? ¿Qué le ha pasado a la escuela? Y entonces, ¿cómo podemos hacer que la escuela cambie? ¿En base a qué? ¿En base a qué convertimos una escuela desintegradora en una escuela integradora? Y entonces yo me puse a pensar en otras instituciones
que sí que habían vivido cambios muy serios. Y les voy a contar 3 historias sencillitas de cambios. Instituciones más grandes que las escuelas, con mayores pérdidas, igual de importantes. La primera es una noticia que me llamó la atención cuando empezó este curso, allá en España en septiembre. De repente un semanario, el semanario Extra Liga Don Balón, que tenéis ahí abajo, es un semanario, Don Balón, perdón, el Extraliga es solo un número, el semanario Don Balón, es el primer semanario de fútbol en España. Antes de eso no había nada, solo había periódicos, nada de deportes. Y de repente Don Balón anuncia como medio de comunicación que no sabe si el mes que viene va a poder sacar un número, porque se viene abajo. Una revista que tiene más de 300 trabajadores, que tiene los mejores contactos con los equipos de fútbol, con los medios, con los deportistas, que tiene dinero, tiene un edificio allí en la Castellana, allí en Madrid, donde va la gente a trabajar. Y de repente se cierra un medio de comunicación. Algo tiene que haber hecho, ¿no? Ha entrado una crisis y algo estaba haciendo mal. Y leo ese mismo día que esta chica que está aquí y que aparece en el vídeo, que se llama Tabby Gevinson, que en el momento que empezó tenía 12 años, ahora ya tiene 15, que podría ser cualquiera de nuestras alumnas vestida con lo que ha encontrado en el desván de su abuela. Es decir, resulta que esta niña ha hecho un blog con 12 años en su casa que Cosmopolitan ha valorado en más de $2 millones. Ella sola, sin nada, hizo un blog sobre moda para niñas de 12 a 14 años. Empezó ella sola a los 12, luego unas amigas se fueron metiendo, además hacían las entradas cuando podían, la hacían por la mañana antes de irse en el desayuno, en la hora del recreo y por la noche antes de que los alumnos se fueran a la cama. Y Tabby Gevinson se ha convertido en una profeta de la moda, reconocida. La pregunta es, ¿cómo Extraliga con Don Balón cierra con todos los medios y Tabby Gevinson sola abre algo que sobrepasa a Don Balón en un año? Ellos tenían todos los recursos. Si tenían todos los recursos, algo tenían que estar haciendo. Pero resulta que Tabby Gevinson hizo cosas que ellos no estaban haciendo. Propuso un semanario que no necesitaba impresión. Además, buscó un público objetivo, que era de lo que ella sabía. Hacía vídeos, subía canciones, subía de todo. Hablaba de cómo modernizarte con el vestuario de tu abuela realmente, qué podías hacer con un sombrero de paja de tu padre, cómo lo tenías que cortar para irte a la playa. Entonces las amigas se fueron sintonizando con ella y fueron escribiendo más. Y de repente crearon un semanario que tuvo un éxito brutal en Boston y que es pues ahora mismo revista en los Estados Unidos. Ellos interactuaron, hablaban, respondían a los mensajes del blog. Mientras tanto, Don Balón cierra. Aquí hay una crisis muy grande. Y la pregunta es, ¿qué es un semanario? ¿Un semanario es lo que entendemos que era Don Balón o es lo que entendemos que ha hecho Tabby Gevinson? Porque se han roto todas las estructuras de la definición. Hay otra historia que me llamó mucho la atención. Hemos estado hablando ahora de que a los gallegos acá parece que hay como una idea de que les gustan mucho los Mercedes, ¿no? Es decir, que les gustan mucho estos coches. Entonces yo, por una serie de razones, tuve que estar leyendo sobre autos. No hay que saber por qué. El caso es que yo nunca en mi vida había leído sobre esto. Y entonces empecé a leer sobre Mercedes-Benz. Y entonces descubrí que Mercedes-Benz ha sido una marca que nace en Austria a través de 2 colaboradores, y entonces me puse a ver los modelos que se vendían en los años 80, en los años 90 y en la actualidad. Entonces descubro que en el año 80 lo que era un buen coche en definición de Mercedes-Benz era un coche que, uno, tenía que hacer mucho ruido, porque tener un motor que hiciera mucho ruido implicaba potencia. Entonces tenía que tener mucho ruido, tenías que ir por la calle que te viera todo el mundo. 2, tenían colores rarísimos. Mercedes-Benz fue el primero que hizo los colores los autos en amarillo, en blanco y en un pistacho horroroso. Entonces tenían que ser ostentosos, porque la gente que se compraba un Mercedes y se gastaba ese dinero quería que se viese. Aparte de eso, por dentro, para ser lujoso y cómodo, tenía que tener cuero, marrón, y tenía que estar el coche llenito por fuera de la marca de Mercedes y tal. El vídeo que ven ahí es el coche de Mercedes que ha sacado el último año.
El último coche, un Equalizer, me da igual el nombre. Resulta que este coche nuevo de Mercedes ya no tiene que rugir para nada. Hoy el mejor coche es el más silencioso, porque de los rugidos hemos pasado a lo eléctrico. Entonces lo que yo quiero hoy es un coche que no contamine, es un coche silencioso. De la ostentosidad externa no ha quedado nada, ha quedado la simplicidad y además los coches van hacia el gris metalizado porque no quieren que se les vea. La idea es que no te vean, que sea silencioso, que vayas con tu coche. Y por dentro se acabaron las cosas del cuero y las filigranas. Pero lo que han añadido, ¿qué es? Pues USBs. Han añadido, como podéis ver ahí, una especie de pantalla de iPad, de tableta, donde uno se conecta ahí a través de Facebook, y a Twitter, y al mapa. Y además, si quieres, coges tu teléfono móvil y lo metes en una ranurita que han puesto debajo. Eso es hoy la definición de mejor coche. Y a Mercedes-Benz no se le han caído los anillos en decir que hace 80 años había que ser ruidoso, y hoy hay que ser silencioso. Y es el coche. ¿Qué es la definición de coche? Y la pregunta es, entonces, ¿qué es la definición de escuela? ¿Qué es lo que se entiende por escuela? La escuela tiene que cambiar. Me hizo mucha gracia una frase que le escuché a Steve Jobs de alguien que inventó el coche, de Henry Ford, y tiene mucho que ver con este concepto de lo que quiero decir. Henry Ford dijo, si hubiera escuchado lo que la gente quería, me habrían pedido un carruaje de caballos más rápido. Pero yo inventé un coche. Entonces no podemos pensar en términos de escuela integradora con muchos de los términos que ya tenemos. Quizás creemos otra cosa. Lo que voy a decir yo son cosas que quizás podamos crear otro tipo de escuela. Cosas que uno dirá, ¿pero por qué? ¿Cómo me dices que haga esto? Y yo diré, bueno, esto es una escuela integradora de conocimientos, de personas, de espacios. ¿Es una escuela? Sí, es una escuela. Y para hacer ese proceso de construir otra escuela, lo primero que nos podemos preguntar es ¿para qué vienen nuestros alumnos a la escuela? ¿Cuál es la función que cumple la escuela? Porque la escuela como institución tiene una función. La escuela, los alumnos entran, salen, pasan 18 años aquí, pasan 16, 15, algunos pasan más de 18, y tiene una función. Entonces, si tuviéramos que decir qué función tiene la escuela, podríamos resumirla en esto, dice la bibliografía especializada, ¿de acuerdo? Es decir, queremos perfeccionar capacidades, es decir, que sepan cosas, que sepan sumar, restar, pero que sepan perfeccionar. Nos entra un diamante y nosotros lo perfilamos, perfeccionamos todas esas capacidades, que sepan de historia, que sepan todo lo necesario para perfeccionar capacidades. Ojo, no que sepan más cosas, sino que perfeccionemos a la persona, que es diferente. Es un arma de titulación. Los países se organizan porque tienen que insertarse laboralmente las personas y, según hay nuevas necesidades, la escuela tiene que cambiar los títulos que hay. Es además una herramienta de integración social, es una microsociedad. Además de que la escuela siempre está mirando de cara al futuro, hay otra característica única de la escuela, que es que la primera institución por la que pasan las personas es la escuela. Al lado de la familia no hay otro sitio donde los niños, los seres humanos, pasemos más tiempo. Es una microsociedad. Y finalmente queremos un desarrollo pleno. No solo que sepan muchas cosas, no solo que sepan hacer, sino que de alguna forma tengan un proyecto vital, auténtico, libre, personal, de vida. Con nuestro carácter propio queremos que tengan un proyecto cristiano, queremos que tengan un proyecto propio. Y para eso hay que darles una serie de herramientas. Sin embargo, la escuela en todos los países del mundo está constituida de este modo. Hay 3 grandes niveles en la fábrica escuela. Cuando uno entra a este entramado de industrialización de personas que tenemos montado, los niños entran y nosotros funcionamos en 3 grandes niveles. Funcionamos en un gran nivel de proyecto donde está la dirección, donde hay como una misión, una visión, unos valores de nuestro centro, hay algunos planes de convivencia, de orientación, hay un modo de relacionarnos con las familias, una forma de excursión, algunas cosas así relacionadas, como proyecto educativo. Luego están los departamentos. Estamos divididos por edades, tenemos a los alumnos divididos por edades, cada uno de nosotros somos especialistas en una cosa,
o quizás en 2, a veces damos más, pero de ramas afines. Y además, bueno, pues tenemos la primaria, la secundaria, la maternal, es decir, tenemos divididos a los alumnos en edades. Además, muy importante, que esto nadie sabe por qué. Si alguien sabe por qué tenemos campanas. Aquí en Uruguay hay campanas en las escuelas para cuando llega la hora de que se acabe. Sí, algunas, ¿no? ¿Alguien sabe por qué históricamente viene eso? ¿Alguien se lo puede imaginar? Porque en las fábricas, en la revolución industrial, se daba el cierre con campana. Y entonces se dijo, ¿cuándo se va esta gente de aquí? Con campana, como en la fábrica. Y no nos pusieron en serie, bueno, nosotros lo mantenemos en serie, bien derechito. Que no se mueva nadie. Le estamos pidiendo que sea creativo para el siglo XXI, que resuelva los problemas que nosotros no hemos podido tener, que piense de otra manera, que piense fuera de la caja, que tenga insights, que tenga tal, pero que se esté derechito. Y claro, creamos unos cortocircuitos ahí a las personas que bueno, que está bien que todavía sigan estando, ¿no? Y que hacemos grandes cosas, ojo, hacemos grandes cosas en las escuelas. Y luego el último nivel, el aula. Y en el aula nosotros tenemos un objetivo diario, vamos a poner una metodología, tenemos unos contenidos y tenemos una evaluación. Y luego veremos en la siguiente ponencia pues, la forma de planificar exactamente, ¿vale? Esto, ¿cómo lo modificamos? ¿Cómo podemos crear una escuela más integradora? ¿En base a qué? Es decir, si yo tuviera que quitar la campana, pues diría, oye, la campana es que bebe de la época de la revolución industrial, de los procesos de fabricación. Entonces, mira, la campana servía para eso. Quizás nosotros ahora no tengamos que ser tan estrictos con los horarios, porque nosotros queremos conseguir otro tipo de alumno. Quizás si modificamos algo del horario, sea en base ¿a qué? Es decir, cuando Tavi Gevinson ha hecho una mejor revista que Don Balón, lo ha conseguido porque en la idea de semanario de revista ha reformulado una serie de principios. Cuando Mercedes-Benz ha revolucionado el concepto de coche, no le ha importado cambiar. No le ha importado cambiar, ya se ha basado en los mismos principios. ¿En qué principios se cambia una escuela para que sea una escuela más integradora? Bueno, pues en 4 grandes fuentes. En 4 grandes fuentes. La primera es la sociológica. No es lo mismo tener un colegio en Montevideo que tener un colegio en el interior, y no tienen por qué estar pasando las mismas cosas. Yo tendré necesidades. Cuando yo voy a Ibiza a trabajar, ojo, a trabajar, cuando voy a Ibiza y voy allá a los colegios, lo que me encuentro es que tienen mucho problema porque los alumnos tienen llegan los lunes cansadísimos porque se van de fiesta todo el fin de semana, drogadicción, alcohol, etcétera, porque aquello más que una isla es un parque temático. Entonces, claro, hay otro problema, hay otra necesidad, y esto da un golpe directo en la escuela, en lo que nosotros queremos construir. Cuando yo voy a Almería, el problema no es que beban mucho, el problema es que los alumnos se quieren ir porque les pagan pues 800 euros a los 16 años por coger pepinos y abandonan la escuela. Y que dicen, ya, con esto me compro una moto, un coche, y abandonan la escuela. Y el problema es mantenerlos en la escuela para que se gradúen. Pero no solo en la sociedad geográfica, sino en la sociedad en el tiempo. Mañana lo veremos un poquito porque vamos a profundizar en cada una de estas 4 fuentes. No es lo mismo educar a un alumno hoy o querer conseguir algo hoy que un alumno de hace 15 años. Y existen características únicas de los grupos generacionales. Igual que existen características únicas que nosotros no somos los mismos hoy que lo eran las generaciones de hace 15 años. No somos los mismos abuelos, no somos las mismas mamás. No somos los mismos hombres casados, no es lo mismo el alumno. Hay una serie de características que se están dando, mañana las veremos. La segunda fuente es la fuente de las ciencias y el conocimiento. Cuando se descubre algo, pues mira, la primera vez que se clona la oveja Dolly, pues eso pasa a formar parte de los libros de texto. Cuando en Suiza el acelerador de partículas se descubra la partícula de Higgins, esta que está ahí escondiéndose, pues eso el año que viene entrará a formar parte de los libros de texto. Es decir, lo que se va descubriendo modifica el currículum, modifica la escuela. Pero aparte de eso, las herramientas con las que se trabaja modifican lo que tengamos que hacer en la escuela. Si nuestros alumnos tienen una probabilidad de un 75%, no lo sé lo que es en Uruguay, pero en España es de un 80% de trabajar delante de un ordenador, como arquitectos, abogados, psicólogos, de todo, es imposible que no estemos usando un ordenador en el aula, porque entonces no les estamos preparando para la vida real.
Estas son las ideas de las herramientas. La tercera fuente, es la del aprendizaje. Cuando yo soy carpintero, si yo fuera carpintero, esto no es un tango, si yo fuera carpintero, yo sabría mucho sobre las características de la madera. Yo diría, oye, ¿quieres un parqué para un salón de actos? Pues bueno, vamos a hacerlo de chopo, porque se te va a oxidar, entonces va a quedar muy bien. ¿Quieres algo para el salón, para que sea muy bonito? Bueno, vamos a hacerlo de roble. El abedul para afuera también te va a quedar muy bien, porque se va a enrojecer. Yo sé mucho de mi materia prima. O tendría que saberlo. ¿Cuál es nuestra materia prima? Los alumnos, que también son personas, ¿no? Nuestra materia prima son las personas. Si yo sé algo más sobre cómo aprenden las personas, sobre lo que pasa en el cerebro, si yo sé hay algo nuevo que me está llegando, eso tiene que impactar y cambiar algo que pasa en el aula, cambiar algo que pasa en la organización de mi horario, cambiar algo que pasa en mi proyecto educativo de centro. Estas fuentes impactan directamente en lo que nosotros tenemos estructurado para construir una escuela integradora. Y la última fuente es la de la enseñanza, la pedagógica. Claro, cuantas más herramientas tenga como profesor, más probabilidades tengo de conseguir lo que quiero. En España hemos tenido muchísimos años de problemas porque en la enseñanza de una lengua extranjera la gente no aprendía. Entonces, las generaciones más adultas decían, oye, es que no saben hablar inglés. Y si uno multiplica, dices que has estado 3 horas a la semana, por 4, 12 al mes, por 7, 70, ayudadme aquí, 7 por 2, 14, 84, y si lo multiplicas por los años, te has pasado más de 500 horas estudiando una cosa de la que no puedes pedir un ticket en Londres cuando llegas a la estación de autobús. Dice, ¿esto es culpa de la gente que no tiene capacidad? No, esto es que el método ha sido el erróneo, porque hemos enseñado inglés y francés como enseñábamos griego y latín. ¿Y tú hablas griego y latín? No, pues ¿cómo vas a hablar griego, inglés o francés? Entonces, si cambia el método, obtengo otros resultados. Estas 4 fuentes nos dan pistas sobre cómo cambiar hacia una escuela más integradora, ¿vale? Vamos a verlas cada una de ellas. Vamos a empezar por la del aprendizaje, sobre los ejes pedagógicos de esta didáctica integradora de conocimiento. Pero quiero que quede clara la idea, que yo creo que está, de que lo que estamos y entendemos que es una escuela es casi como el extraterrestre que habéis tratado de dibujar. Es decir, es en base a vuestra experiencia de lo que supuestamente en el diccionario buscamos y encontramos que es una escuela. Pero no tiene por qué ser así. Y en vuestra mano está que no sea así. Esa es la idea de hacer una pedagogía de la innovación. Es decir, cómo innovar, cómo cambiar hacia algo que estamos queriendo hacer en el ámbito de la educación, ¿vale? Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando en cada una de estas fuentes y cómo esto impacta directamente en la didáctica. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por la fuente del aprendizaje. Ve que tiene un simbolito ahí de unas poleas y nos vamos a quedar con la fuente del aprendizaje que corresponde a la mente. Fijaos, durante muchos años se ha pensado que la inteligencia es un número, porque se ha podido medir. Entonces, David Wechsler, que era un científico, un psicólogo de la Universidad de Harvard, en el año 73 dio la primera definición contemporánea, ¿vale? Que no es que no se hayan dado otras definiciones antes, sino la primera definición contemporánea de inteligencia. Esta definición venía dada por su test. ¿Alguien conoce el test WISE? WISE es el test de inteligencia, el test del cociente intelectual. Todos lo usamos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿sabéis por qué inventaron el test WISE? WISE, perdón, no sé cómo se pronuncia o cómo lo pronunciáis aquí. Ahora va por la 4ª edición revisada. El primero que se hizo fue porque a Wechsler le llamaron del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que necesitaba un sistema de clasificación de personas para el ejército. Y entonces, como buen sistema de clasificación y de un test que clasificaba. Bajo la concepción de este modelo de inteligencia, pues en un tanto por ciento de la población, pues desde menos 29 hasta más de 130, que está en el eje horizontal, hasta el eje vertical que indicaría tanto por ciento, pues nosotros nos movemos en la población así.
Es decir, hay muy poquita gente que tiene muy poca inteligencia, muy poquita gente que tiene mucha inteligencia, y luego estamos ahí todos amontonados ahí entre el 50, 69 y 110, ¿no? Bajo esta concepción, esto es lo que se llama la campana de Gauss, por la forma. Bajo esta concepción es una curva de la normalidad, ¿vale? Es una curva de la escuela normal. ¿Tú a qué escuela vas? A una normal. ¿Tú a cuál vas? No, yo a una católica. Entonces es otra cosa. Entonces, bajo esta curva de la normalidad, bueno, pues ahí estaban todos, aquí estamos todos. Entonces, aquí lo importante es cuánto eres inteligente. Es decir, tú eres o muy inteligente o poco inteligente. Y además estás aquí. Y además, ojo, que además es medio genético. Ahora por primera vez se está descubriendo una cosa que es un encanto. Yo estoy encantado de que se esté viendo, que parece ser que generación tras generación, no saben por qué, está subiendo el cociente intelectual de la raza humana. Y es porque, claro, si tú tratas de pesar con metros y de medir con kilos, usando la unidad de medida equivocada, pues te dan resultados equivocados. Entonces, claro, ahora resulta que estamos siendo todos mucho más inteligentes. Bueno, el caso es que, bueno, la curva de la normalidad, ¿cuánto eres inteligente? Es la pregunta. ¿Eres 90? Eres inteligente. ¿Eres 60? No eres inteligente. Y entonces, mientras en el año 73 estaba David Wessler haciendo su test en Harvard, pues había otro señor, Stanley Milgram, que estaba en la Universidad de Yale. Y Stanley Milgram puso este anuncio en la Universidad de Yale y dijo, mira, le doy $4 la hora porque necesitamos personas para hacer un estudio de la memoria. La Universidad de Yale es la segunda mejor universidad del mundo. Lo era entonces, o sea, lo es ahora y lo es entonces. Está Harvard y está Yale. Por lo tanto, los que estaban en la Universidad de Yale en aquel entonces eran tíos muy inteligentes. Tenían que estar por aquí en la campana, o sea, gente que tenía un número elevadísimo. Son los que nos han llevado ahora en los años 70, los que nos han llevado a todos a donde estamos. Pero eran tíos muy inteligentes. Entonces, Stanley Milgram estaba haciendo allí el experimento y les dijo, venga, vamos a suponer que yo estoy allá y me viene Stanley Milgram. Entonces yo voy allí por mis $4, mi bocadillo y mi café y mi fruta, que es bueno tomar fruta, no dejen el plátano nunca. Y llego allí a la entrada del laboratorio y me encuentro allí un Stanley Milgram, doctor Stanley Milgram, licenciadísimo, como les gusta acá, licenciadísimo, o sea, un tío que con su barba, con sus gafas, con sus rotuladores aquí, con sus carcasas para proteger los rotuladores, con su nombre, con el escudo de Yale. Entonces me comenta, oye, mira, Alfredo, vamos a hacer un estudio de memoria, entonces tu papel es el siguiente. Mira, te voy a presentar a Michael por acá. Hola Michael, ¿qué tal? Encantado. Michael va a tratar de recordar una serie de palabras, ¿vale? Entonces tú le vas a ir diciendo las palabras y nuestra teoría es que la letra con sangre entra. Esto es una frase española, no creo que sea así en el original, ¿no? La traducimos, es de blood with... no. Entonces, bueno, lo que tratamos de hacer es ver si aplicándole descargas eléctricas, él se esmera en aprender más. Esto es una cosa que no tiene que darse por obvio sí o no. Podría ser que fuera que sí, ¿no? O que sea que no. No vamos a desvelar el final del experimento. Entonces, pasa por aquí, yo paso, y tengo aquí mi cuadro de controles. Total, que tengo una caja de los años 70, así como un poco como la iniciativa Dharma, para los que han visto Perdidos, ¿no? Lost. Entonces, una cosa llena de ruletas, luces, tal. Y me dice, aquí tienes tus palabras. Entonces, cuando Michael, que está conectado, ves con esos cables ahí, con unos electrodos, cuando Michael se equivoca, tú le das una descarga. Pequeña. Pero, si se va equivocando, vamos a ir aumentando, duplicando exponencialmente. ¿Vale? Porque esta gente es estadounidense y sabemos cómo son. Entonces, tú tienes que ir subiendo. Entonces, yo le digo, venga, Michael, vamos a empezar. Casa, coche, perro. Michael conmigo, casa, coche, perro. Y bueno, pues repite, llegamos a 12 palabras, entonces se equivoca. Yo agarro aquí la ruleta, aprieto el botón, le doy una descarga de 40 voltios, no pasa nada, él hace un poco así, pero ya está. Entonces yo, Michael, ahora van 80, estate atento. Empiezo con mi lista, total que se equivoca Michael. Digo, bueno, subo la ruleta, le tengo que dar
80 voltios yo se los doy y él ya es otra cosa. Es decir, Michael, no te equivoques ahora porque te voy a tener que administrar 120 voltios. Entonces yo empiezo con la lista. Yo casi que le quiero decir las palabras, porque claro, tengo que dar 120 voltios. Entonces se equivoca. Entonces yo miro y pienso, a ver, yo soy muy inteligente, estoy en Yale, 120 voltios le puede hacer mucho daño. Pues yo lo he estudiado, yo esto sé que físicamente le puede hacer mucho daño. Y entonces yo miro así como que me doy la vuelta y entonces veo aquí al profesor Stanley Milgram, que está con su barba, que me está mirando de reojo, que es profesor, yo solo soy estudiante. Y bueno, se lo doy rapidito, él tiembla, grita un poco ya. Y digo, por favor, Michael, 240. Se equivoca. Le doy los 240 voltios. ¿Vosotros qué pensáis? Si fuera de Uruguay, Michael, ¿qué pensáis? Bueno, esto hubiera sido una aberración contra la humanidad si no hubiera sido porque Michael era un actor de teatro y no estaba recibiendo ninguna corriente eléctrica. Porque el 66% de las personas muy inteligentes que participaron en el experimento resulta que le administraron 360 voltios. Por lo tanto, le habrían frito, estaría muerto. ¿Cuál era la idea? La idea no es si la letra con sangre entra. La idea es que tenía Stanley Milgram en la cabeza es que se puede ser inteligente de más de una manera. Un tercio de las personas que participaron se enfrentaron a Stanley Milgram y dijeron, yo no sigo. Yo no sigo. Ahí veis el dispositivo. Yo no sigo, yo no quiero seguir. Yo no quiero seguir porque le estoy haciendo daño. Stanley Milgram le rebatía, etcétera, etcétera, y a partir de ahí seguían. O no seguían. Pero descubrieron que la gente que no seguía podía ser inteligente de un modo que de alguna forma no habían medido. Y entonces surgió la duda. ¿Qué significa ser inteligente? Y mientras Stanley Milgram estaba haciendo esto, hubo otro señor en Stanford, David Wessler, que estaba haciendo otra cosa también muy simpática. Él estaba trabajando con niños de 4 años. ¿Qué percepción tenían del tiempo? Eran los principios de los estudios de psicología básica, atención, percepción y memoria. Y entonces dijeron, bueno, vamos a ver qué se entiende, porque a veces pasan minutos en horas y a veces pasan horas en minutos, ¿no? Y entonces hacían experimentos con adultos y iban a probar con niños. Y entonces hacía lo siguiente, David Wessler. Empezó así y luego descubrió un bombazo educativo muy relacionado con esto. David Wessler sentaba a un niñito de 4 años en una habitación gris, muy gris, fea, sin nada, con un espejo delante desde donde observaban y sentado delante. Le decía, espera aquí. Entonces estaba allí, sentadito, esperando. Al cabo de un minuto venía la profesora. La profesora le decía, bueno, y ella entraba con un bol de gominolas, de caramelos, y decía, mira, como ha sido tan bueno, ya has esperado este tiempo, vamos a hacer una cosa, te dejo que cojas tus 2 caramelos que más te gusten. Entonces el niño, ay, qué bien, este de naranja, este de pomelo, estos 2. Y le dice la profesora, mira, vamos a hacer una cosa. Te dejo que agarres un caramelo más, pero te los voy a dejar aquí y no te los puedes comer hasta que yo vuelva. Si aguantas sin comerte el caramelo hasta que yo vuelva, te doy los 3. Si no aguantas, cómete 1, pero te quedas sin 2. Esto para un niño de 4 años es un drama, es peor que las descargas. O sea, háganse a la idea de lo que supone esto. Incluso para nosotros es un drama ahora. Quiero que vean las caras en el experimento para que vean lo que hicieron los niños. Recuerden que estamos hablando de la inteligencia, ¿eh? Los niños que no se comieron el caramelo, que aguantaron 20 minutos, ¿vale? Esta es una reproducción del experimento que se ha hecho hace poco en España, ¿vale? Pero vamos a ver
las caras de esos niños. Necesito música, no sé si está conectada. Vale. Bueno lo que aguantaron, ¿eh? También hay que decir que eran catalanes, entonces por un caramelo aguantan lo que sea, ¿no? No, estas bromas no. Entonces, bueno, estos son los niños que aguantaron 20 minutos. ¿Qué les hemos visto hacer? Yo esta reflexión la hago otras veces con educadores y hablamos y tal. Fijaos, hemos visto hacer de todo, algunos desesperados, ¿no? Al principio están ahí, quietitos, lo miran, tal. Entonces empieza la desesperación. Empiezan a resoplar, Y entonces cada uno toma diferentes alternativas, ¿no? Entonces, fijaos, hay uno que hace esto. Oye, él ha dicho, estos niños han dicho, me estoy poniendo nervioso. No sabemos si lo han dicho mentalmente, pero han dicho, estoy nervioso. ¿Qué puedo hacer? Me quiero comer el caramelo, tengo un objetivo, aguantar. Aguanta, ¿cómo vas a aguantar? ¿Qué destrezas vas a poner en funcionamiento? Bueno, yo me voy a imaginar que estoy mirándolo desde otra perspectiva. A alguno le ayudaría muchísimo esta forma de ver la vida adulta también. Hay otro que dice, bueno, estoy tocando el piano. Hay una niña de 4 años que agarra y hace así, impresionante. Eso viene de serie, se compra. ¿Cómo se hace que tu hijo tenga eso? Es decir, fijaos que dice, me voy a relajar. Hay una que es muy lista, que estas son 2 hermanas, la que no tiene gafas, que es la primera que da un golpe en la mesa. Pero es que es más lista, porque luego no sale en el vídeo, luego empieza. ¿Hay alguien? Claro, a ella no le han dicho que no puede llamar a nadie. Es decir, yo no me como el caramelo, pero yo voy a ver si suena la murga por algún lado y viene alguien y me salva, ¿no? Claro, Stanley Milgram dijo, bueno, ¿qué podemos hacer con la gente que hemos visto que no se ha comido el caramelo, ¿no? Entonces dijo, no tenemos dinero en Stanford, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer una cosa muy sencilla. Como empiezan a los 4, vamos a esperar vamos a hacer un estudio longitudinal hasta los 14. Lo único que les pido a los padres, mándenme la nota de todos los niños que han participado en el experimento, el expediente académico anual. Es una forma sencilla, no tienen que volver por aquí, no tienen que aguantar con el caramelo y sabemos qué nota tienen. A ver qué repercusión tenía una serie de habilidades que, ojito, son emocionales, porque esto, ¿en qué parte del temario se enseña lo que han hecho estos niños? No sabemos, ¿no? En algún lado tiene que tener cabida en la escuela esto. Y entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Cuando acabó el estudio longitudinal, este experimento se ha repetido años y años con los mismos resultados y ahora están trabajando en estas habilidades. Cuando se hizo el experimento por primera vez, encontraron que todos los niños que habían aguantado los 20 minutos sin comerse el caramelo tenían en los Estados Unidos 2.000 niños más de una B positiva de nota. ¿Sabéis que en los Estados Unidos empieza A, B, C, D? Entonces tenían una media de B más. No había ninguna otra relación. No significa que al esperar más tiempo tengas mejor nota. No. Mejor expediente, no. Lo que significa es que aquellos que habían aguantado, aquellos que tenían una serie de habilidades que de alguna forma tenían con ellos, habilidades de ¿qué hago cuando me pongo nervioso? Imagino que estoy en otro sitio, respiro, tal. Cuando me siento así, ¿qué puedo hacer? Cuando me siento nervioso, ¿qué hago? Cuando tengo que... Es decir, unas habilidades e inteligencias empezaron a plantearse que tenían mejores notas.
Ahora se está trabajando por diseminar esas habilidades en concreto para poder enseñarlas. Y entonces, mientras ocurría esto, al mismo tiempo veis que los puntos se van uniendo en el mapa del desarrollo de la investigación científica. En la Universidad de Harvard, el profesor Howard Gardner, 10 años después, cuando acaba el experimento de Stanley Milgram y de David Wessler, ya tiene una idea muy clara. La idea de que no solo existe una inteligencia. No solo existe una inteligencia. Es decir, David Wessler decía, la inteligencia es como una esfera. Además, tú puedes ser muy inteligente y tienes una esfera muy grande. Puedes ser poco inteligente y tienes una esfera pequeña. Entonces apareció, Binet, se me ha ido, Binet, anterior a Wessler, ¿de acuerdo? Wessler, Weiss y Binet decían eso. Luego apareció Stanley Milgram y dijo, puede ser que no haya una inteligencia, sino que hayas más. Entonces la inteligencia sería como imaginaos, como un dodecaedro o un octaedro, es decir, que tiene varias dimensiones. Tú puedes tener una inteligencia con varias dimensiones. Hemos visto que hay gente muy inteligente que es capaz de freír a un compañero. Entonces la inteligencia puede tener varias dimensiones. Y luego ya aparece el experimento de Stanley Milgram y aparecen las investigaciones de Howard Gardner en Harvard y dice, no, es que además no es que sea una esfera, es que es una esfera de 9 caras. Tenemos 9 inteligencias. La lingüística, la matemática, la corporal, la espacial, la musical, la naturalista, la interpersonal, la intrapersonal, intrainterpersonal, interpersonal, que la puso en funcionamiento la gente que dijo no paso del voltaje, intrapersonal, los alumnos que fueron capaces de estar 20 minutos aguantando el caramelo y resulta que tienen más rendimiento académico que el resto de los alumnos, y espiritual. Entonces, nuestra inteligencia ya no es una cuestión de ¿eres o no inteligente? ¿Cuánto de inteligente eres? La pregunta es, ¿cómo son nuestros alumnos inteligentes? Todos nuestros alumnos tienen un talento. ¿Cómo son inteligentes? ¿Cómo integro yo todas estas dimensiones? Porque esto es la inteligencia. El número no es la inteligencia. Esto es una noticia buenísima. Esto es una noticia buenísima. ¿De acuerdo? Además, Howard Gardner dijo que tenían que haber algo en estas inteligencias, que se podían localizar en el cerebro, que se pudieran, en partes determinadas, que trabajaran sobre ella, que se pudieran medir, que ya se pueden medir, y que además hubiera personas que fueran muy talentosas en ellas. Personas muy talentosas en ellas hay en todas partes del mundo. Mirad a este niño de 4 años. Bueno, hasta acá. Entonces, la pregunta por la escuela integradora, en base a la fuente del aprendizaje, ¿cuál es? Porque, claro, si cambiamos el concepto de inteligencia, si cambiamos lo que se entiende que es ser inteligente, tenemos que cambiar la forma que enfocamos lo que hacemos con nuestros alumnos. Entonces, la primera pregunta, ¿qué hace una escuela integradora? ¿Qué ejes tiene en cuanto a la fuente, al eje del aprendizaje, en cuanto a la fuente del aprendizaje, qué ejes tiene? Y yo es una pregunta que os podría formular a vosotros. Es decir, ¿qué hace una escuela con una didáctica integradora en base a lo que sabemos hoy del aprendizaje? Pues lo primero, que tiene en cuenta todas las inteligencias. Segundo, que sabe que sus alumnos de alguna manera tienen un talento que les puede ayudar en cualquiera de las áreas. Esto acarrea una didáctica determinada que vamos a ver mañana. Pero esto cambia la forma que nosotros tenemos de enfocarlo.
Tercero, que yo puedo tener una inteligencia corporal que me ayude en mi aprendizaje de la lengua. Esto es muy bueno, ¿eh? Esto es una gran noticia que nos ha dado la investigación. Segundo, que nos permite capacitar a todas las personas. Las personas tienen que estar con nosotros en el aula. Tercero, una barbaridad grandísima que voy a decir. ¿Por qué tenemos la escuela y el horario dividido en materias? Más importante que el desarrollo de las tecnologías podría ser incluso ser especialistas de cada una de las dimensiones de las personas que sabemos que existen. Podemos crear rincones determinados, porque el profesor de gimnasia, el profesor de educación física, es un especialista de la inteligencia corporal. Y hay alumnos que esto les puede venir fantástico, y el de educación artística de la naturalista. ¿Por qué tenemos que mantener la estructura de determinadas asignaturas? ¿Por qué yo no puedo trabajar literatura y educación artística? Si la estructura de las asignaturas, de las materias, es ficticia, está ordenada, fijaos, en base a lo que el profesor quiere, no en base a la estructura de la persona. Sabemos que las personas son diferentes, mantenemos la misma estructura, porque el sistema funciona así. No podemos pedir a miles de docentes que funcionen de otra manera, pero sí que podemos empezar a hacer trabajos conjuntos. Profesores de distintas disciplinas. Podemos empezar a integrar toda la dimensión de la persona. Mañana voy a poner algunos ejemplos de cómo. Pero esto es muy importante ver que la idea de inteligencia modifica lo que entendemos que hace una escuela integradora. Voy a agarrarles 5 minutos más, que son los que han tardado en llegar, en entrar y en sentarse, ¿vale? Sé que son las 4:20, pero todavía quiero tocar un puntito más, ¿vale? El de las ciencias y el conocimiento, ¿vale? Es decir, la información ha cambiado. La información ha cambiado. Yo creo que eso lo sabemos todos. El paisaje de información no es así. Lo siento mucho, pero no es así. El paisaje de información no es así. Los libros no son el único contenedor de información. Hay muchísimos otros contenedores de información que modifican la forma en que nosotros nos acercamos al conocimiento. Si no hacemos caso de esos otros contenedores de información, pues probablemente estemos cerrando parte del paisaje. En este paisaje se han instalado unos pajaritos que nos están diciendo mucho de lo que está pasando con la información hoy en día. Incluso hay algo que me ha encantado, y es que he encontrado una página, que la podéis buscar, que es iniciativa de un alumno que está teniendo un éxito brutal, que se titula They don't teach you this in school. Ellos no te enseñan esto en la escuela. Entonces él ha ido a buscar cosas que sí que hacen falta en la vida real, porque el mundo ha cambiado, la información ha cambiado, las herramientas han cambiado, las necesidades, la demanda laboral para inserción laboral ha cambiado. Entonces dicen, esto en la escuela no te lo enseñan, pero es súper necesario. Hay muchas escuelas que sí que enseñan estas cosas, pero él hace una selección de muchas de ellas. Os animo a que visitéis la página, sobre todo para daros una idea de cosas que pueden incluirse en la escuela, o cosas que ya hemos incluido y que son muy buenas. Pero para muchos historiadores, y creo que esto no es el secreto para nadie, hemos pasado a una nueva revolución, y por eso decíamos antes que el cociente intelectual está subiendo. Hemos pasado de una nueva revolución. Se compara con el momento del Renacimiento. En el Renacimiento había un paradigma basado en el libro. El libro era el principal, único y contenedor de información barato. Fijaos, de estar cerrado en ermitas y en conventos que tenía que hacerse mano a mano, de repente aparece la imprenta y de repente la cultura explota. Todo el mundo puede tener acceso a un libro. La gente puede leer, las historias no tienen que llegar de oídos. Y de repente aparece ahora otra cosa, que es Internet, que ya no es el uno a uno, que es de todos a todos. Y entonces la información está en todas partes. En cambio nosotros, cuando entramos muchas veces al colegio, hacemos como en los aviones. Es decir, siéntese, abróchese los cinturones y apague todo lo que lleva encima. Luego, cuando salgan a los 18, ya les pediremos, no, ahora tienes que ser un programador, tienes que saber programar para tabletas. Dice el niño, pero si es que no la he podido tener nunca encendida en clase. Entonces hay colegios que son el túnel del tiempo.
Y luego decimos, es que los chicos se aburren. Bueno, claro, es que tienen que descargarse películas, estar ahí en Megaupload, descargar MP3, actualizar su blog, y luego llegan a clase, claro, no les dejamos hacer nada. ¿Cómo no se van a aburrir? Si tienen más actividad fuera del aula que dentro. Algunas veces, y no de la que ellos quieren. Hay que buscar la que ellos quieren con la sociedad que tenemos para engancharles. Pero fijaos, vamos a terminar con una idea muy potente. Hay muchos profesores que piensan que estamos desautorizados. Porque si uno puede tener acceso a la información en cualquier sitio, ¿para qué sirve una escuela? ¿Qué hace un profesor? Si yo tengo la Wikipedia, porque antes, fíjate, tenía que ir a esperar en tu casa, aquí con esta conexión a Internet. ¿Qué es lo que tiene que hacer un profesor entonces? Vamos a recurrir a un gran pedagogo, a ver si algunos lo conocen, a dos grandes pedagogos. El primero igual no lo conocen mucho, se lo voy a presentar. Julio Iglesias vino a cantar por primera vez a Sudamérica en el año... Espera, que esto sí que no me lo sé. En el año 70. Pero Julio Iglesias canta La vida sigue igual, que compuso en el año 1963. Tuvo un accidente de coche, esto ya para fans, ¿eh? Quería ser portero del Real Madrid también, el chico apuntaba maneras. Pero tuvo un accidente de coche y entonces en el lecho del hospital compuso La vida sigue igual. Entonces, del año 63 hasta el año 70, Julio, cuando salió del hospital, fue a vender su canción a las principales discográficas de Madrid de aquel entonces, que había 4. Y entonces iba ahí a una, entró a la primera y le dijeron, oye, te quiero vender esta canción que he compuesto. Y dijo, nadie te va a comprar esta canción, Julio. Y dijo, bueno, pues ¿qué? Dice, mira, yo si quieres te la grabo, canta tú y yo te grabo y te llevas el LP y ya, pues a ver si hay suerte. Total, él canta, le pone música de piano detrás, canta la canción. Del año 73 tuvo que ir a bodas, bautizos, comuniones, tuvo que ir a los festivales de Benidorm, a los festivales hasta que fue elegido para Eurovisión, hasta que llegó a México y luego había estado en Valparaíso, fue después a Valparaíso y ganó allí el de Viña del Mar también. Es decir, pasaron 8 años hasta que Julio Iglesias hizo su carrera. Ahora les voy a presentar otro pedagogo que tiene otra cosa que decirnos. A este no le conocemos tanto nosotros como nuestros alumnos. Bueno, Justin Bieber. Justin Bieber ha tardado 2 años en tener una película en 3D. Julio Iglesias estuvo 7 hasta llegar a México. Los dos no dudamos de que tengan talento, yo lo dudo casi de los dos por igual. Pero esto quiere decir, Justin Bieber tenía algo que no tenía Julio Iglesias, que han sido Internet y las redes sociales. La madre de Justin Bieber subió los vídeos de Justin Bieber a YouTube y de repente aquello en un año explotó.
explotó. Entonces, ¿qué han hecho los medios sociales, las redes sociales con la escuela? Lo que han hecho lo mismo que han hecho con la carrera de músicos, con la carrera con Kodak, porque antes uno iba a hacer su fotografía, y entonces iba a hacer su fotografía y hacía la foto, compraba la cámara, compraba el carrete, iba a la tienda 2, 3 veces, revelaba en su casa o no, tal. Y las redes sociales, internet y tal, la tecnología ha eliminado los intermediarios. Justin Bieber se ha aprovechado, eliminó los intermediarios, se ha hecho de oro en un día. A Julio le hubiera venido genial, con talento, claro. Pero eliminas los intermediarios. ¿Qué le ha pasado a la escuela y al profesor? Que las tecnologías quieren eliminar a los intermediarios. Porque antes en un pueblito de interior en Montevideo, en Uruguay, pues uno era el maestro. Había 4 grandes poderes en el pueblo: el maestro, el sacerdote, el cura y el alcalde. El poder político, el poder del cuerpo, el poder moral y espiritual y el poder del saber. Apareció un lagarto nuevo, la primera vez que apareció un alemán allá, decía al maestro del pueblo, porque no sabe de dónde viene. Y si no lo sabía el maestro, iban a un mueble, agarraban una enciclopedia y en esa enciclopedia encontraban lo que estaba, pero el maestro tenía la llave. Hoy esa llave ha desaparecido, todo el mundo tiene llaves para todas las enciclopedias. Entonces, ¿qué es lo que le ha pasado al profesor? ¿Qué es lo que le ha pasado? Pues que no podemos hacer lo mismo. Yo, con todos mis respetos, me encuentro con este problema constantemente. La gente dice, es que yo quiero comunicar algo y ellos no lo cogen. Y yo digo, es que tú no tienes que comunicar nada. Es que tú tienes que ser un constructor, un arquitecto. Recordad cómo hemos empezado. La enseñanza es dependiente, solo el aprendizaje es independiente. Yo soy un arquitecto del aprendizaje. Yo creo las condiciones necesarias para que él aprenda. Pero si yo cargo la responsabilidad de que él aprenda, él no va a aprender. La responsabilidad tiene que residir en él. Entonces ha cambiado todo lo básico, el entorno de aprendizaje. Antes era en la silla, cuando estaba cerrada la puerta del aula, ahora puede ser en todas partes. Antes estaba centrado en el profesor, lo que yo sabía, que no. Para aprender hay que estar centrado en el alumno. ¿Qué significa eso? Que yo casi creo un mapa, y en ese mapa ellos tienen que moverse. Yo no tengo que ir ahí, pum, pum. Claro que tengo que hablar 10 minutos y luego cortar. Lo que no puedo es tenerles 1 hora sentados. No, porque es que eso es erróneo, porque así no van a aprender. Pero si el mundo que les espera tampoco quiere que estén sentados, si la generación de riqueza hoy no va a venir tanto por estar sentados, si necesitamos agricultores que sepan estar en las redes sociales. Alguno me dirá, ¿qué barbaridad estás diciendo? Bueno, sí es la verdad. Necesitamos agricultores innovadores para crear riqueza. Nunca vamos a poder competir sino con otros países. Entonces necesitamos gente que sea autónoma, que pueda crear. Necesitamos de los libros, además de los libros hay que añadir otras cosas, hay que añadir vídeos. Los libros los pueden leer, yo voy a dar una lista de libros y mañana los pueden leer cuando quieran, pero los vídeos ayudan. El trabajar con otras formas ayuda, el trabajar con blogs ayuda. De las asignaturas a los proyectos, de la figura del profesor aislado al conectado, de la transmisión a la construcción, de la información limitada. Antes había información limitada. Hemos pagado dinerales por tener documentales de historia y ahora los tenemos todos en YouTube. Los tenemos en YouTube, los tenemos en miles de sitios. Son buenas noticias. ¿A qué le tenemos miedo? A hacer algo que antes no estábamos haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, atrévanse a imaginar otra escuela. Porque hay cosas que estamos haciendo bien y hay cosas que hay que dejar de hacer si queremos crear una didáctica integradora en estos ejes pedagógicos. Mañana seguiremos con sociedad y con enseñanza en la didáctica, pero vamos a terminar con una actividad muy sencillita. Agarren las primeras 3 ideas, las primeras 2 preguntas y la metáfora. Las del principio. Y ahora les voy a pedir exactamente lo mismo que hemos hecho al principio. Vamos a tomarnos el último minuto, ¿vale? Esto es importante. Ahora vamos a tener 1 hora de descanso, vamos a tomarnos el último minuto, ¿vale? Piensen ahora, después de haberme escuchado a mí, qué 3 ideas les vienen a la mente con una didáctica integradora. Las 3 primeras que vengan en la mente.
Alguno dirá, son casi las mismas que antes. Pues bueno, bien, está bien. Otro dirá, no, ahora se me ocurre esto, esto y esto. 3 ideas. Ahora, por supuesto, 2 preguntas que tengo ahora. Y ya finalmente, otra metáfora. Ahora creo que la didáctica integradora es porque. Volvemos, ¿no? Otro paisaje, otro auto, otra computadora, otra... La didáctica integradora se parece ahora a mi suegra porque... Después de lo que me ha dicho este chico, estoy todavía más desorientado. Bueno, este pequeño ejercicio que hemos hecho se llama puente. ¿Por qué se llama puente? Porque quiero que hoy, a lo largo del día y hasta mañana, o cuando queráis, penséis qué ha cambiado de lo primero que yo he pensado al entrar aquí a lo que pienso ahora. Y el cruce, el desarrollo entre esos 2 puntos, ese puente imaginario que construimos entre el principio y el final, es lo que se llama aprendizaje. ¿Qué es esto que hemos hecho? Esto es una rutina del pensamiento. Y esto es una cosa que tienen que hacer los profesores en una sociedad de la información. Rutinas del pensamiento. ¿Cómo se aprende a pensar? Con rutinas del pensamiento. El puente es una rutina del pensamiento. Lo que hemos pensado al principio, lo que yo sabía al principio sobre la historia de no sé qué, acaba y de repente me doy cuenta de que me hago otras preguntas, tengo otras ideas, tengo otra metáfora. Y el proceso que se ha producido en el medio es aprendizaje. Esto es cambiar las funciones de lo que tiene que hacer el profesor en el aula, lo que acabamos de vivir aquí ahora mismo. Así que espero que los puentes que construyáis con esta sesión y con esta hora hayan sido fructíferos. Muchas gracias por escucharme y...